Dimos la definición de estos tres conceptos: deficiencia, limitación y restricción. Y bueno, pasamos a los modelos de la discapacidad. Dijimos que van a ser tres: el de prescindencia, rehabilitador y social. Primero vamos a ir con el de prescindencia, y tenía dos características principales: una religiosa, que decía que las personas con discapacidad eran personas que estaban pagando algún pecado, o que era como un aviso de algo catástrofe que se avecinaba. Y también decía que las personas con discapacidad no tienen nada que aportar a la sociedad, que es un ser improductivo y una carga para la sociedad. Dentro del modelo de prescindencia va a haber dos submodelos, que van a ser el eugenésico y el de marginación, y estábamos describiendo el eugenésico, que fue aquí donde nos quedamos, que igual decía que el ser era un objeto de burla o diversión y un medio de manutención obligado, además de que decían que la persona con discapacidad es un ser cuya vida no merece la pena ser vivida, y los niños y niñas con discapacidad eran sometidos a infanticidio. Y bueno, como concepto de persona, este submodelo eugenésico decía que las personas con discapacidad eran monstruos deformes. Y bueno, el Estado y la religión estaban muy de la mano, por lo que el Estado tenía la facultad de evitar que sus ciudadanos fuesen deformes o contrahechos, ya que en esos casos no serían provechosos a las necesidades de la comunidad. Este era como un parámetro para vivir o no, como qué tan útil es la persona para la sociedad, para la comunidad. Si no es alguien útil, o pues en este caso tiene alguna discapacidad, pues no tenía derecho de vivir. Va a haber una diferencia de concepción de persona con discapacidad. Esta va a ser congénita o adquirida. Congénita, como su nombre lo dice, que la persona va a nacer con esta discapacidad o con esta deformidad, por lo que no se dudaba en recurrir al infanticidio. Y adquirida, que va a ser en el caso de que la persona adquiere esta discapacidad en algún accidente o en alguna guerra en ese tiempo, por lo que su destino era distinto. Se mencionaba en la lectura que, pues, en el caso de que fuera por alguna guerra, pues como era, digamos que, pues, por el Estado, entonces el Estado pensionaba a estas personas. Aquí en el infanticidio, yo sé, ¿era donde daban los ejemplos del peñasco? Sí, aquí está. Ah, ok. Aquí viene. Ajá, bueno, va a haber, bueno, en la lectura se menciona como tratamiento de niños y niñas con discapacidad. En Esparta es donde nos comentaba la profesora del monte de Taygeto. El niño que pareciera débil o deforme podía ser abandonado o despeñado del monte de Taygeto. En este lugar es donde también nos mencionaba que el niño era reservado al miembro más anciano de la tribu, para que él decidiera si vivía o no el niño con discapacidad. También pues era expuesto ante un consejo de ciudadanos e inspectores si se demostraba que o sospechaban signos de deformidad, taras o debilidad, debía ser despeñado desde este monte de Taygeto. Y en Atenas era un poco distinto, pero pues era lo mismo, ¿no? Igual era infanticidio. En este lugar, a los niños recién nacidos con discapacidad se colocaban en una vasija de barro o en otro recipiente lejos de su casa, en lugares inhóspitos, con la finalidad de que murieran de hambre o que fueran despedazados por fieras, a no ser que alguien los recogiera. Y bueno, si los encontraban, pues no tenían mucha suerte porque eran utilizados como esclavos.
¿Hasta aquí hay alguna duda? Parece que no. Ok. Y bueno, los medios de subsistencia, es decir, cómo sobrevivían estas personas con discapacidad en ese tiempo. Se decía que las personas ciegas tenían la posibilidad de ser profetas, poetas o músicos. En el caso de que tuvieran algunas otras discapacidades o deformidades, las personas eran motivo de burla y diversión por parte de su familia, por lo que eran expuestos y podían pagar precios exorbitantes por aquellas monstruosidades humanas, como ellos les llamaban. Y bueno, por eso coloqué la imagen de Dumbo, porque bueno, si han visto esa película, pues saben que Dumbo era expuesto en el circo por sus orejas de tamaño grande y pues la gente era como objeto de diversión para la gente. Eso ocurría con las personas con discapacidad en ese entonces, eran pues diversión para la gente y la gente pagaba mucho dinero por verlas. Otro medio de subsistencia era que los enanos, mudos o jorobados tenían la función principal de ser degradados y humillados a fin de proveer entretenimiento en las fiestas. Bueno, hasta aquí con el modelo de eugenésico. Otro de los submodelos del modelo de prescindencia era el de marginación. Su característica principal de este modelo va a ser la exclusión, o bien como su nombre lo dice, marginación. Las personas con discapacidad eran marginadas, eran como objeto de compasión o como consecuencia de temor o el rechazo por considerarlas objeto de maleficios o la advertencia de un peligro inminente. Además, los niños y niñas con discapacidad morían como consecuencia de omisiones, ya sea por falta de interés o de recursos, pues no lograban sobrevivir. En cuanto a quienes subsistían, o a los mayores con discapacidad, pues su medio de subsistencia era la mendicidad o ser objeto de diversión en los medios o ser objeto de diversión. O sea, en este modelo, al igual que en el eugenésico, las personas eran utilizadas, pero en este modelo ya no se daba tanto como que la muerte. En el eugenésico sí era muerte segura. Si eran personas con discapacidad, pues sí, como que era más dada el infanticidio. En este modelo de marginación, el concepto de persona era el de los marginados, como ya lo había mencionado. En el otro era el de los monstruos deformes, aquí eran los marginados. Y bueno, las niñas y niños con discapacidad. Carlomagno decretó que los niños abandonados serían esclavos de quien los encontrase. Además, miles de niños fueron vendidos como esclavos por sus propios padres, o bien no solamente eran vendidos sus propios hijos, sino que exponían a los pequeños con fines de mendicidad y además raptaban a hijos de familias acomodadas con el fin de que fueran esclavos. Los miembros del clero contribuían a apilar aquellas miserables circunstancias comprando niños a fines de ponerlos al servicio de la iglesia. Aquí mencionaban también que un concilio celebrado en Rouen convocó a las mujeres a dar a luz en la iglesia, en asilos y orfanatos que iban a tener, que tenían niñas o niños con discapacidad, y esos niños eran, pues,
se quedaban en esos asilos o orfanatos, pero desgraciadamente pues muchos de esos niños no lograban sobrevivir porque pues los medios de subsistencia pues eran muy limitados. Entonces pues igual, ok, ya tuve a mi hijo con discapacidad y ya me voy tranquila porque sé que pues le van a dar la oportunidad de vivir, pero pues la verdad es que no sabía si sí iba a vivir o no mi hijo porque pues no tenían los suficientes recursos pues para mantener a todos esos niños. Algo también importante que les menciona José y que tengan en claro es que vean cómo juega el cristianismo aquí un papel todavía importante, porque así como José les comenta que los familias acomodadas o de dinero, por llamarle así, compraban a las personas con discapacidad, pero las compraban y las daban como a la iglesia. ¿Por qué creen que hacían esto? ¿O por qué creen que una persona acomodada o familias acomodadas o personas adineradas le daban limosna? ¿Por qué creen? Como para dar lástima. No, o sea, a ver, imagínense el escenario. A ver, Otoniel. ¿Las ventas de indulgencia? Jesús, explíquelo a grosso modo qué es la indulgencia. Prácticamente compraban como que el perdón, ¿no? Es así como de, no, pues yo me porto mal y pues mejor a la iglesia te regalo bueno, de hecho también cobraban las indulgencias, ¿no? Que en este caso, pues ya sea dinero o cualquier cosa que aportabas a la iglesia, y ellos pues te perdonaban tus pecados totales. Ok, perfecto. Otoniel es eso. Otoniel. Bueno, era igual lo mismo, como la iglesia en esos tiempos era mayor que el gobierno, podría decirse, el rey, era tomada como con más prestigio. Entonces, debido al miedo que tenían las familias o algunas personas que tenían un puesto en el gobierno debido a la iglesia, era mejor conseguir esclavos para que mantuvieran firme el régimen y no bajaran la posición. Sí, sí, y pues tiene mucho que ver también con lo que dijo Jesús. Me acordé de indulgencias porque hay algunos cánticos que llevan la palabra y es raro escucharla, pero sí, sí es eso, como perdóname Dios, perdóname por todo lo que he hecho, mira, te doy esto a cambio de esto, de perdonarme, ¿no? En tus pecados. X. Entonces, ellos hacían eso, o compraban, y como dice aquí el texto, se lo está diciendo yo se lo está comentando de que pues, te lo dono a la iglesia, ¿no? Pero pues era una persona. O cuando dabas caridad o dabas la limosna a los que estaban ahí pidiendo, a la mendicidad, era como, ay, estoy tranquila, ya me perdonaron por mis pecados. Era hacer eso. Entonces, por eso les digo, tenía que ver mucho el cristianismo con este tipo de actos. ¿Sale? Listo, perdón, José, por hacer un paréntesis. No, está bien. Bueno, los medios de subsistencia que tenían en este modelo marginador es que las personas que sobrevivían o llegaban a mayores debían apelar a la mendicidad y el asilo de la iglesia, ya que pues prácticamente estas eran sus únicas posibilidades de subsistencia. Además, las personas con discapacidad también fueron objeto de diversión y de ridículo durante el periodo medieval, y otras ejercían el oficio de bufones, divirtiendo con sus muecas a los habitantes de los castillos, es decir, eran un centro de diversión. Como respuestas sociales, pues tenemos como que en resumen que este modelo tenía digamos, doble tratamiento. Uno era que el trato humanitario y misericordioso que inculcaba la caridad cristiana, lo que mencionaba la profesora, que era como caridad a las personas con discapacidad o indulgencia, no sé. Y el otro era el de un tratamiento cruel y marginador, y vuelvo aquí a hacer énfasis en la palabra exclusión para estas personas. ¿Hasta aquí alguna duda?
No. Montserrat. Es que ya no me confundí con los dos tipos de trato, porque hace ratito estaba mencionando que los esclavizaban y los tenían trabajando, y después que hasta habían hecho como tipo orfanatos llamándolos hijos del Señor. Entonces ya no me quedó claro cómo diferenciaban unos de otros, o simplemente eran las personas que tenían su poder arriba, como lo mencionó la profesora hace rato, de que las personas con dinero los compraban y los llevaban a la iglesia. Pero no entendí, o sea, no. A ver, no entendí el modelo. El modelo eugenésico, si llegaban a sobrevivir en las vasijas que dejaban abandonados, tal vez si llegaban a sobrevivir, igualmente iban a pasar a la parte esta de ser esclavos, de burla, ¿sale? Pero en sí, el eugenésico, sí, el modelo de presidente tiene dos, el eugenésico y el marginador. El eugenésico era como te desechas de la persona, adiós, bye, que se muera. Eso oye feo, pero era que se muera. Y el marginador, había dos tratos, como lo hace diferenciar aquí Jose. Eso es una respuesta social, es decir, ¿cómo responde la gente ante esas personas? Había dos formas. Una, como objeto de caridad, que tenía que ver con lo cristiano, como pues te doy limosna, estás mendigando. Y era su manera de subsistir. ¿Sale? Pero finalmente era mendicidad. Era pues una persona que a lo mejor vivía en la iglesia o en algún orfanato, pero estaba, pues, era mendigo, tenía que mendigar para sobrevivir. Y esa era una respuesta social. La respuesta social era que la persona le daba dinero para cubrir sus pecados, ¿no? Si lo quieres ver de esa manera. Y la otra forma era exclusión y marginador. ¿A qué se refiere esto? Pues que podría ser bufón, podría ser esclavo, me voy a reír de ellos, voy a comprarlo para divertir a mi familia en fiestas. Hay películas en donde, en los tiempos obviamente de atrás, tienen al esclavo, tienen como a la sirvienta, es su sirviente, y era para entretenerlos también. Ahora te toca, ven, pásale y entretenme. Y te burlabas, y una forma de entretenimiento era la burla. Y para eso estaban. No sé si ya me logré explicar aquí un poquito, Monse. Sí, profesora. ¿Sí o no? ¿O de veras no quedó? O sea, mi duda era básicamente en qué se basaban en el de marginación para tratarlos bien o tratarlos mal, o sea, a lo mejor diferentes tipos de discapacidades. O sea, ok. ¿cómo veían los demás? Yo creo que aquí en el libro no dice, o bueno, no he encontrado el texto, diga, los que tienen discapacidad intelectual, bueno, el de intelectual me parece que eran esclavos, algunos llegan a hacer la referencia, pero no es como, y en discapacidad motora, para esto, discapacidad auditiva, para esto. Yo se mencionó de los ciegos, que podrían ser poetas, o no me acuerdo qué otra palabra utilizó, pero pues también les dabas el dinero, o sea, les tirabas la moneda, finalmente están mendigando, ¿sabe? No era como tal un trabajo, o sea, te ponías y pues recitabas. No sé si han visto la película de, que se gana mucho dinero y está buscando a su chica y le hacen preguntas y va avanzando y le van hasta ganarse 1 millón. Quiero ser millonario, quisiera ser millonario. Hay una película. ¿No? ¿No la han visto? No la han visto, Dios. ¿Quién levantó la mano? Andrea. Profe, no sé si igual recuerda la película de El jorobado de Notre Dame, algo así, de que le pagaban por aventarle jitomate. Exacto, y hay unos circos que a eso era su función, en ese entonces, sí, perfecto. Eso era parte de la marginación, pero no era como, pues tú, respondiendo a lo mejor a la de Monse, la pregunta de la discapacidad, no era como, híjole, como te toca pedir limosna o te toca hacer burla, o sea, pues no. Pero en la de esta de quisiera ser millonario, el
chico cómo es que va respondiendo a las preguntas, porque piensan que ya tiene las respuestas, que alguien le dio las respuestas, para hasta ganarse 1,000,000 de rupias, le llaman. Y él va contando de por qué sabe las respuestas, te va relatando en la película. Y en una de esas habla, creo que le preguntan algo de un billete, ¿quién está en un billete de tal? Y él recuerda en su niñez que se encontró con un amiguito que él conoció, bueno, no, en un lugar, y tiempo o años después lo encuentra ciego. Ellos huyen de ese lugar porque se da cuenta que los ponen ciegos para pedir limosna. Pero a lo que voy con esto de ser poeta y todo lo que les comentó Joseph, el niño cuando se lo encuentra, él está cantando y él te dice, creo que le pregunta, no sé si me acuerdo, le dice que si le puede recitar o le adivina, dice, yo te puedo decir, si tú me das un billete, yo puedo decir de qué billete es. Sí, seguro, sí. Y ya le da un billete y con el tacto, ¿no? Dice, tal billete tiene tal valor y todo. Entonces, a lo mejor lo toman como poeta, como adivinador, pero finalmente están mendigando, están haciendo esa parte de mendicidad, de donde le tienes que dar, le sueltas la moneda, ¿sabes? Entonces, no sé si quiere agregar algo más, José, aquí con respecto a la pregunta de Monse. No, pues solamente que era como, bueno, no sé, como yo lo entendí, era como que había esas oportunidades, por ejemplo, lo de las mujeres que podían ir a dar a luz en la iglesia y ya sus hijos iban a orfanatos, pero pues a lo mejor no todos o no todas se enteraban de esas oportunidades, pero pues no era como que no solamente las personas con dinero o así, bueno, no sé, yo lo entendía así como que pues eran oportunidades, pero no todos se enteraban o no, pues no sé. Y hay algunos que, como lo dijo, no subsistían por diferentes causas, a lo mejor por el mantenimiento, etc. Entonces, a lo que voy es que les quede claro nada más esta parte de que hay 2 submodelos, en una los mataban, en otra pues, había diferentes opciones, desde pedir caridad hasta de ser bufones de alguien, esclavos, ¿cómo se dice? Bufones, sirvientes, objeto de caridad. O sea, que había ese tipo de cosas. ¿Qué pasó, Nayeli? Disculpe, profe, y también estaban, ¿cómo se puede decir? Distinguidas por años estos submodelos. ¿Cómo por años? Sí, que a lo mejor el eugenésico se hizo antes y el de marginación fue pues años después. Me parece que cada modelo, más adelante, si no lo menciona yo en un cuadrito que tengo, ahí manejamos los años. Y ahí ya veremos en qué parte o en qué periodo se dieron estos submodelos. Ok, gracias. Sí. Listo, yo sé. Sí, pero sabe que se va a terminar el tiempo. Es lo que le iba a decir. Regresamos, chicos.